¿Qué fue eso paranormal que viviste y nadie te cree? Desde niña, exactamente a los 12 años, mi vida cambió de una forma que aún me cuesta explicar. Me hicieron un mal, algo oscuro, intencionado, que me dejó en un estado muy delicado. No era solo tristeza o miedo, era como si algo se hubiera metido dentro de mí, algo que no me pertenecía. Estuve muy mal. Hubo rezos, limpias, y finalmente un exorcismo. Recuerdo los rostros de mi familia, el silencio tenso, los susurros de los que no sabían si creer o no. Fue una etapa larga, pesada, de la que apenas logré salir. Pero lo que nadie sabe, lo que casi nunca cuento, es lo que vino después. Desde ese momento, desde ese ritual, hay algo que me acompaña. Una figura. Alta, oscura, siempre al borde de mi visión. Nunca la veo de frente, pero sé que está ahí. A veces en la esquina de mi cuarto, otras veces reflejada en una ventana, o caminando detrás de mí en la calle. No habla. No se mueve rápido. Solo está. Presente. Constante. Con el tiempo, aprendí a vivir con eso. Ya no me asusta como antes. Es parte de mi día a día, como una sombra que no me pertenece pero que no se va. Lo curioso es que cuando lo cuento, la gente no me cree. Tal vez porque lo digo con calma, sin dramatismo, como si hablara de algo cotidiano. Me miran raro, sonríen incómodos, cambian de tema. Dicen que es imaginación, que fue el trauma, que necesito ayuda. Pero mi madre sí me cree. Ella estuvo ahí. Ella vio lo que yo viví. Y aunque no lo dice en voz alta, sé que también lo ha sentido. A veces, cuando me ve mirar hacia un rincón vacío, solo asiente. No pregunta. No se burla. Solo entiende. Otro usuario compartió esto. Era por estas fechas, hace 10 años. Yo acababa de llegar a la universidad, jornada nocturna. Subía las escaleras como siempre, con la mente en mil cosas, cuando la vi. Pilar. Mi amiga. Muy bonita, siempre lo fue. Tenía el semestre aplazado desde hacía un año, así que verla ahí me sorprendió. Caminaba tranquila hacia la cafetería. Me pareció buena idea saludarla, ponernos al día. Pero cuando entré a la cafetería, no estaba. No había forma de que se hubiera ido sin que la viera. Solo hay una puerta. Me pareció extraño, pero no le di mayor importancia. Pensé que quizá me había confundido, o que ella había cambiado de rumbo. Me di la vuelta y seguí hacia el salón de clases. En el pasillo me crucé con otra amiga. Iba llorando, deshecha. Le pregunté qué pasaba. Me pidió que me sentara. Y entonces me lo dijo. Pilar se murió esta mañana. Me quedé en silencio. No podía procesarlo. Yo la acababa de ver. 5, 10 minutos antes. Caminando. Sonriendo. Me contaron que le habían diagnosticado cáncer terminal. Que fue rápido. 3 meses. Se la llevó sin aviso. Desde entonces, no sé qué vi. No sé si fue mi mente, el dolor, o algo más. Pero yo la vi. Estoy seguro. Y así la recordaré siempre, caminando hacia la cafetería, como si el tiempo no la hubiera tocado. Otro usuario compartió esto. Tengo 3 experiencias que, hasta hoy, no puedo explicar. La primera ocurrió cuando tenía unos 15 años. Era de madrugada, cerca de las 2. Tengo la costumbre de mirar al suelo, buscando sombras que delaten si alguien viene detrás. Esa noche, mientras caminaba por una calle vacía, escuché mi nombre. Susurrado. Justo en mi oído. Me giré de inmediato, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Ni pasos. Ni voces. Solo silencio. La segunda fue durante el servicio militar. Estaba en el departamento del Guainía, en un puesto avanzado en medio de la selva, junto a un pequeño pueblo. En la garita de vigilancia, durante las noches, se escuchaban uñas golpeando el techo. No era lluvia. No eran ramas. Era un sonido seco, insistente. Subí varias veces a revisar. Nunca había nada.
Pero el sonido volvía. Siempre. La tercera, esa es la que más me marcó. Fui a visitar a mi familia y me quedé en un cuarto con dos camas simples, una junto a la otra, separadas por un pequeño espacio. En medio de la noche, desperté. Y lo vi. Un hombre blanco, sentado en la cama de al lado, justo a la altura de mis pies. No se movía. No hablaba. Solo me miraba. No sentí miedo. Solo una impresión profunda, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo observé durante horas, hasta que el amanecer empezó a filtrarse por la ventana. Con la primera luz, su figura comenzó a desvanecerse. No sé qué fue. No sé por qué pasó. Pero lo vi. Y nunca lo he olvidado. Otro usuario compartió esto. Nos mudamos a una casa antigua. De esas con escaleras de madera que crujen con cada paso, y pisos que guardan el eco de quienes los han pisado antes. Al principio, todo parecía normal. Pero después de la medianoche, empezamos a escuchar algo. Eran pasos. Pequeños. Como los de un niño. Subían lentamente por la escalera, uno por uno, hasta llegar al segundo piso. Y entonces corrían por el pasillo. Siempre hasta el final. Siempre desapareciendo justo ahí. No era solo yo. Mis hermanos, que dormían en otra habitación, escuchaban lo mismo. Cada mañana, al levantarnos para estudiar, hablábamos de lo que habíamos oído. Y coincidíamos. Los mismos pasos. El mismo recorrido. La misma hora. Pasaron los meses. Y como suele pasar con lo inexplicable, empezamos a normalizarlo. Era parte de la casa. Parte de nuestras noches. Hasta que algo cambió. Una noche, los pasos no se detuvieron al final del pasillo. Entraron en la habitación de mi hermana. Ella no gritó. No se movió. Solo sintió algo. Una respiración. Justo junto a su oído. Al día siguiente, no hubo conversación. No hubo análisis. Solo una decisión. Nos fuimos de esa casa. Y aunque nunca supimos quién era ese niño, sus pasos siguen resonando en nuestra memoria. Como si aún caminara por ese pasillo, buscando algo, o a alguien. Otro usuario compartió esto. Fue un 25 de diciembre. Una mañana tranquila, de esas que se sienten especiales. Toda la familia estaba reunida para desayunar. La mesa era grande, llena de platos, risas y conversaciones cruzadas. Me senté al lado de mi hermana. Nos estaban sirviendo huevos y chocolate caliente. Esperábamos a que todos tuvieran su plato para empezar a comer. Nada fuera de lo común. Hasta que pasó. El pocillo de chocolate de mi hermana se elevó. Medio centímetro, tal vez menos. Pero lo suficiente para que lo viéramos. Flotó por un instante, como si algo lo sostuviera. Y luego se volteó. No fue un accidente. No fue un empujón. Lo vimos. Claramente. Nos miramos, sin decir nada, con esa cara que solo se pone cuando algo rompe la lógica. En serio pasó lo que acaba de pasar. El resto de la familia no lo notó. Solo vieron el chocolate derramado. Se rieron. Nos regañaron. Dijeron que habíamos sido torpes. Les contamos lo que vimos. Nadie nos creyó. Pero hay algo curioso. Aunque no aceptaron nuestra versión, todos coincidían en algo. En esa casa, por esa época, estaban pasando cosas raras. Y ese desayuno, esa pequeña elevación, fue solo una señal más de que algo invisible también se sentaba a la mesa. Otro usuario compartió esto. Donde vivo hay algo. No sé si llamarlo presencia, energía, o simplemente una memoria que no se ha ido. Lo curioso es que no está solo en mi apartamento. Se comparte con el de al lado. Como si el lugar entero respirara lo mismo. A veces, en plena noche, se escuchan golpes en la pared. No como los de una tubería o una vibración. Son golpes secos. Como si alguien tocara una puerta. También hemos visto siluetas. Oscuras. Humanas.
pero sin rostro. Se deslizan por los rincones, aparecen en los reflejos. Mi bebé, sin entender nada, despierta asustado. Y eso duele. Aprendí a lidiar con todo esto. A convivir con lo invisible. Pero sé que no debería. En llamadas, estando solo, la otra persona ha escuchado risas. Risas macabras. Como si alguien más estuviera en la habitación. Me han acariciado la pierna. Me han arrojado objetos. No siempre con violencia, pero nunca con paz. Hago limpias. Uso saumerios. A veces funciona. A veces no. También he tenido ataques en sueños. No pesadillas. Ataques. Como si algo se metiera en mi mente mientras duermo. Mi madre, antes de morir, veía cosas similares. Entidades. Presencias. Le gustaba practicar la magia, sí. Pero siento que esto va más allá de sus prácticas. Es el lugar. Como si la tierra misma guardara un secreto. Como si algo antiguo se hubiera quedado atrapado aquí, esperando. Otro usuario compartió esto. Vivía en un pueblo llamado Los Canelos, en el departamento de Bolívar. Un lugar tranquilo, rodeado de bosque, caminos de tierra y fincas dispersas. Aquel día era como cualquier otro. Me tocaba ir solo a la finca a revisar las cabras y dejar comida para las vacas. Todo fue normal. El sol estaba alto, el aire olía a campo. Pero al regresar, algo cambió. Iba por el camino que conecta la finca con el pueblo, cuando lo vi. A unos 30 metros, del lado derecho de la carretera, entre los árboles. Una criatura. Humanoide. Enorme. Cubierta de pelo castaño oscuro. Medía al menos 2,30 metros. Y me estaba mirando. No era una mirada casual. Era directa. Intensa. Como si supiera quién era yo. Como si me hubiera estado esperando. Sentí un pánico que no sabía que podía existir. Me quedé congelado por un instante. Solo uno. Y luego corrí. Corrí como nunca en mi vida. 15 minutos sin parar. Sin mirar atrás. Ni una sola vez. Tenía 16 años. Y lloré. Lloré como nunca antes. Como nunca después. Si pudiera describir esa presencia, si pudiera transmitir lo que sentí, sé que ustedes también palidecerían. Lo más parecido que conozco es lo que llaman pie grande. Pero esto era peor. En mi pueblo no hay primates. Lo más grande que se ha visto son leones de montaña. Pero esto no era un felino. Era más humano. Y más aterrador. Su rostro, aunque apenas distinguible, me sigue persiguiendo. Hoy tengo 20 años. Y todavía, al recordarlo, me tiembla el cuerpo. No sé qué era. Pero sé que me vio. Y yo lo vi a él. Otro usuario compartió. Solía escuchar un programa de historias de miedo por radio. Esto fue hace unos 12 años. Esa noche, como tantas otras, llegué a casa y subí al segundo piso a dejar mi maleta. Mi primo se quedó abajo, también escuchando el programa. Ya en mi habitación, mientras acomodaba mis cosas, tenía los audífonos puestos. Todo normal, hasta que no lo fue. De pronto, escuché una voz. Una voz grave. De hombre. ¿Qué me dijo, con claridad? No sea estúpido. Me congelé. Me quité los audífonos de inmediato, con el corazón en la garganta. Bajé corriendo y le pregunté a mi primo si había escuchado eso. Nada. Él no oyó nada. Desde ese día, no volví a escuchar ese programa. Y por más lógica que le he echado, por más veces que he intentado explicarlo, no logro entender de dónde salió esa voz. Solo sé que no era parte del programa. Y que me hablaba, a mí.